¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan poderoso como Roma pudo ser humillado por guerreros bárbaros? Durante siglos, las legiones romanas dominaron el mundo conocido, imponiendo el orden, conquistando territorios y aplastando rebeliones. Pero el águila romana no siempre salió victoriosa. Hubo momentos en los que el orgullo del imperio se desgarró, cuando guerreros intrépidos desafiaron a Roma y demostraron que incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse ante la brutalidad y la estrategia correcta. Imagínese el terror estampado en los rostros de los generales romanos al ver sus legiones aniquiladas en emboscadas implacables. La desesperación de los ciudadanos al presenciar el saqueo de Roma, la ciudad eterna. Estos guerreros no eran simples bárbaros, fueron estrategas, líderes visionarios y reyes que cambiaron el curso de la historia para siempre. Hoy conocerás a los 8 guerreros bárbaros más temidos por el Imperio Romano, hombres y mujeres que desafiaron la hegemonía de Roma, destruyeron legiones y entraron en la eternidad como leyendas vivientes de la guerra. Pero ¿qué hacía que estos guerreros fueran tan despiadados? ¿Qué los llevó a enfrentarse a la máquina de guerra romana sin miedo? Prepárate, porque la verdad sobre estos líderes podría cambiar todo lo que creías saber sobre el poder de Roma. Pero antes de sumergirnos en estas historias, necesito tu ayuda. Necesitamos llegar a los 2000 suscriptores, así que solo tienes que dejar el like, suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún video sobre estas impactantes historias. Imagínate crecer dentro del ejército más poderoso del mundo, aprendiendo todas sus tácticas, sus debilidades, su forma de pensar, y luego se vuelven contra él. Eso es exactamente lo que hizo Arminio. Nació entre los queruscos, una tribu germánica, pero de niño fue llevado por los romanos. Allí se formó como soldado, aprendió latín y ascendió de rango, ganándose la confianza de los comandantes. Para los romanos, era uno de los suyos. Pero en el fondo, Arminio nunca olvidó sus raíces. Corría el año 9 de Cristo, y Roma creía que tenía el control de Germania. Para asegurar su dominio, el gobernador Publio Quintilio Varo dirigió 3 legiones, unos 20.000 soldados altamente entrenados, que marchaban a través del denso bosque de Teutoburgo. Lo que no sabían era que estaban cayendo directamente en una trampa. Arminio, que formaba parte del mando romano, logró convencer a Varo de que no había peligro, que las tribus germánicas estaban bajo control. Pero tan pronto como los romanos avanzaron, los guerreros germánicos emergieron del denso bosque, desatando una lluvia de lanzas y flechas, atrapando al enemigo completamente desprevenido. Las legiones, acostumbradas a luchar en campo abierto, entraron en pánico. El terreno fangoso y lleno de árboles les impidió formar sus famosas filas, y los alemanes atacaron en oleadas, desapareciendo en el bosque y regresando con toda su fuerza. La masacre duró 3 días y, al final, los romanos fueron completamente destruidos. 3 legiones enteras fueron aniquiladas. Varo, al ver la inevitable desgracia, prefirió suicidarse antes que enfrentarse a la humillación de ser capturado. Roma nunca había sufrido una derrota tan devastadora en esa región. La noticia llegó a oídos del emperador Augusto, que estaba tan conmocionado que, según los informes, pasó meses repitiendo la misma frase: «Varo, devuélveme mis legiones». A partir de ese momento, Roma renunció a expandir su imperio hacia territorio germánico. Era un reconocimiento de que algunas tierras simplemente no valían el precio en sangre romana. Pero la historia de Arminio no terminó ahí. Después de la victoria, trató de unificar las tribus germánicas bajo su mando, pero fue traicionado y asesinado por sus propios compatriotas. Irónicamente, aunque Roma reconocía su valor como estratega y líder, su propio pueblo no estaba dispuesto a seguir a un solo rey. Aún así, su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia contra los romanos. Siglos más tarde, en la Alemania del siglo XIX, fue exaltado como héroe nacional, y hasta el día de hoy se le recuerda como el guerrero que hizo retroceder a Roma. Y hablando de líderes que desafiaron el poder del imperio, la siguiente guerrera no solo se enfrentó a los romanos, les hizo temblar de miedo. Una reina furiosa,
en busca de venganza, que arrastró consigo a un ejército dispuesto a quemar Roma en el corazón de Britania. Si hasta ahora te ha resultado lógico, comenta el número 1 y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablarte de historias romanas. Ahora, imaginemos a una mujer que, en lugar de aceptar la sumisión impuesta por Roma, decidiera incendiar sus ciudades y masacrar a sus soldados. Se trataba de Boudica, una reina celta que convirtió el dolor en una rabia incontrolable contra el imperio más poderoso del mundo. Gobernó a los Icenos, un pueblo de Gran Bretaña, junto a su esposo, Prasutago. Para evitar conflictos con Roma, mantuvo una frágil alianza con el imperio. Pero cuando murió, sin un heredero varón, los romanos decidieron que ya no necesitaban cumplir con ese acuerdo. Confiscaron tierras, se apoderaron de propiedades y, para demostrar quién era el jefe, azotaron públicamente a Boudica y violaron a sus hijas. Los romanos creían que esto sería suficiente para silenciar cualquier resistencia, pero no entendían con quién estaban tratando. Boudica no era una reina cualquiera, era una guerrera, y ahora tenía una razón para luchar hasta el final. Furiosa, reunió a su gente y formó una alianza con otras tribus celtas, cansadas de la dominación romana. En poco tiempo, miles de guerreros estaban listos para la batalla. El primer objetivo fue Camulodunum, actual Colchester, un importante centro romano en Gran Bretaña. La ciudad fue completamente destruida, sus habitantes masacrados y el símbolo del poder romano se convirtió en cenizas. Roma se dio cuenta de que subestimaba a esa mujer. El gobernador Paulino se apresuró a tratar de sofocar la revuelta, pero a medida que se reorganizaba, Boudica y sus guerreros avanzaron. La siguiente ciudad en caer fue Londinium, Londres. Los romanos sabían que no podían aferrarse a ella y abandonaron la ciudad a su suerte. ¿El resultado? Todo fue quemado hasta los cimientos. Los relatos históricos dicen que más de 70.000 romanos y simpatizantes del imperio fueron asesinados. Boudica no mostró piedad. Sabía que esta era su única oportunidad de ganar, pero como toda gran revuelta, había un problema. Roma era un monstruo herido, y un monstruo herido es aún más peligroso. Los romanos finalmente se reagruparon y se enfrentaron al ejército de Boudica en una batalla decisiva. Incluso en mayor número, los celtas estaban desorganizados, y los soldados romanos utilizaron sus formaciones de combate superiores para cambiar el rumbo. La derrota fue brutal. Miles de guerreros celtas fueron masacrados. ¿Y Boudica? Algunos dicen que murió en batalla, otros que tomó veneno para evitar ser capturada. Lo que sí se sabe es que su revuelta sacudió a Roma. El imperio se dio cuenta de que Britania no sería conquistada tan fácilmente, y mientras Roma intentaba reconstruir su autoridad allí, en otro rincón del imperio, surgió una nueva pesadilla. Un líder bárbaro que no solo saqueó ciudades, sino que hizo algo impensable. Invadió la mismísima Roma, cruzando sus puertas como un conquistador. ¿Te llamas? Alaric. Si había algo que los romanos creían imposible, era ver cómo su propia ciudad, el corazón del imperio, era invadida. Pero en el año 410 de Cristo, esto sucedió. Y el responsable fue Alarico, el rey de los visigodos. No era un bárbaro cualquiera. No era un líder desorganizado que atacaba sin estrategia. Por el contrario, conocía Roma desde dentro, sabía cómo funcionaba el imperio, y, sobre todo, sabía que el miedo era un arma tan poderosa como la espada. Antes de ser enemigo, Alarico ya había servido a Roma. Su pueblo, los visigodos, fueron utilizados a menudo como mercenarios por el imperio, pero los romanos siempre los trataron como ciudadanos de segunda clase, negándoles la tierra y el respeto. Esto generó un profundo resentimiento, y Alarico decidió que era hora de aceptar lo que Roma se negaba a ofrecer. Trató de negociar. Quería tierra para su pueblo, quería seguridad. Pero el emperador Honorio, que gobernaba la parte occidental del imperio, ignoró sus peticiones. La arrogancia romana le saldría caro. Furioso, Alarico marchó con su ejército
y en el año 408 d.C. sitió a Roma. El pánico se extendió. La ciudad, que no había visto un invasor en 800 años, no estaba preparada. Honorio, en lugar de resolver la crisis, huyó a Rávena, una ciudad más protegida, dejando a Roma a su suerte. Alaric esperó. Sabía que el hambre y el miedo eran poderosos aliados, y funcionó. Los romanos desesperados ofrecieron un rescate astronómico. Toneladas de oro y plata, telas de seda e incluso especias de Oriente. Alarico aceptó y se fue, pero no olvidó la humillación. En el año 410 d.C., regresó a Roma, y esta vez no aceptó negociaciones. Sucedió lo impensable. Las puertas de la ciudad fueron abiertas, no por una invasión forzada, sino por traidores dentro de la propia Roma. Cuando entraron los visigodos, cayó la ciudad eterna. El saqueo duró 3 días. Se saquearon monumentos, se llevaron riquezas, pero a diferencia de lo que se esperaba de un bárbaro, Alarico prohibió a sus hombres destruir iglesias o matar civiles innecesariamente. No era solo un ataque, era un mensaje. Roma ya no era intocable. Pero irónicamente, Alarico no vivió para disfrutar de su victoria. Poco después, murió durante una expedición para conquistar el norte de África. Su ejército enterró su cuerpo en un río, desviando temporalmente su curso para ocultarlo. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Roma nunca volvió a ser la misma. El saqueo mostró al mundo que el imperio no era invencible, y mientras la ciudad todavía intentaba recuperarse del shock, una nueva pesadilla se cernía en el horizonte. No olvides suscribirte al canal para seguir teniendo acceso a contenidos como este. Eres muy importante para nosotros. Si los romanos pensaban que se habían enfrentado a lo peor, estaban equivocados. Porque después de Alarico vino un líder tan brutal, tan despiadado, que su propio nombre se convirtió en sinónimo de destrucción: Atila el Huno. Los hunos eran un pueblo nómada procedente de las estepas de Asia Central. No tenían ciudades, no tenían castillos, pero tenían algo que los romanos temían: movilidad y ferocidad. Mientras las legiones luchaban rígidamente, en formaciones, los hunos atacaban rápidamente, rompían los campamentos en pocas horas y desaparecían como un fantasma. Y Atila era el rey supremo de esta tormenta sobre Roma. En el año 434 d.C., él y su hermano Bleda tomaron el mando de 1907. Los hunos, durante un tiempo, incluso jugaron el juego de Roma, aceptando pagos absurdos en oro para no atacar. Pero cuando Atila tomó el poder solo, después de matar accidentalmente a su propio hermano, las reglas cambiaron. Ahora, no solo quería oro, lo quería todo. ¿Su primer objetivo? El Imperio Romano de Oriente. Cruzó el Danubio y destruyó ciudades enteras, obligando a Constantinopla a pagar una fortuna para que se retirara. Pero Atila nunca estaba satisfecho. En el año 450 d.C., encontró un nuevo pretexto para invadir Occidente. La hermana del emperador Valentiniano III, supuestamente, le envió un anillo, pidiéndole ayuda para escapar de un matrimonio concertado. Atila no perdió el tiempo, afirmó que se trataba de una propuesta de matrimonio y exigió la mitad del imperio occidental como dote. Roma, por supuesto, se negó. La respuesta de Atila fue la guerra. Marchó con su ejército de decenas de miles de guerreros hacia la Galia, actual Francia, quemando y saqueando todo a su paso. Pero allí encontró un enemigo digno, una alianza entre romanos y visigodos, liderada por el general Flavio Aecio. La batalla tuvo lugar en los campos cataláunicos y fue brutal. Por primera vez, Atila no ganó. Su ejército se vio obligado a retirarse, y esto hirió su orgullo. Pero si no podía conquistar la Galia, atacaría algo aún más grande: la propia Italia. En el año 452 d.C., cruzó los Alpes y devastó ciudades, como Aquilea. Roma parecía condenada.
El emperador no sabía qué hacer. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El Papa León I entró en escena. Nadie sabe exactamente lo que se dijo, pero el Papa fue a encontrarse personalmente con Átila. Fuera lo que sucediera en esa conversación, sucedió lo imposible. Atila se echó atrás. Algunos dicen que tuvo una visión divina. Otros, que Roma estaba infestada de enfermedades. La verdad, nadie sabe. Pero lo que sí se sabe es que al año siguiente, Atila murió de una manera no épica. En una noche de celebración durante su boda, sufrió una hemorragia y murió asfixiado en su propia sangre. Algunos creen que fue un asesinato, otros dicen que fue un consumo excesivo de alcohol. Sea como fuere, su imperio se derrumbó sin él. Roma sobrevivió a Atila, pero el imperio ya se estaba desmoronando. Y cuando los hunos desaparecieron, surgió un nuevo enemigo, un líder bárbaro que no solo se apoderaría de las tierras romanas, sino que controlaría el propio mar Mediterráneo, convirtiéndose en una amenaza que Roma nunca podría eliminar por completo. Si hubo un pueblo que hizo rechinar los dientes de odio a Roma, fueron los vándalos. Y nadie representaba mejor ese nombre que Gaiserico, el rey que transformó una banda de guerreros errantes en la mayor potencia naval del Mediterráneo. Su nombre era tan llamativo que, hasta el día de hoy, se usa vandalismo para describir la destrucción y el caos. Pero lo que pocos saben es que Gaiseric no era solo un merodeador bárbaro, sino un estratega brillante. Todo comenzó en el año 428 d.C., cuando decidió que Europa no era suficiente para su pueblo. ¿Tu objetivo? Por ejemplo, el norte de África, una de las regiones más ricas del imperio. Con una flota improvisada, él y unos 80.000 guerreros y civiles cruzaron el Mediterráneo e invadieron la provincia romana de Mauritania, actual Argelia. Los romanos se rieron. Pensaron que sería fácil expulsarlo, pero a los pocos años, Gaiserico no solo resistió, sino que se apoderó de Cartago, la ciudad más rica de la región y uno de los pilares económicos de Roma. A partir de entonces, los vándalos se convirtieron en los amos del mar. Mientras Roma estaba preocupada por los ataques terrestres, Gaiserico construyó una flota tan poderosa que ningún barco romano estaba a salvo. Atacó las ciudades costeras, bloqueó el comercio y socavó lo que quedaba del ya debilitado imperio. Pero la mayor humillación para Roma estaba aún por llegar. En el año 455 d.C., el emperador Valentiniano III fue asesinado y su sucesor, Petronio Máximo, entró en pánico. Sabiendo que Gaiserico se acercaba con su flota, trató de huir de Roma, pero fue asesinado por la propia población. Sin liderazgo, Roma estaba indefensa, y fue entonces cuando Gaiserico marchó sobre la ciudad eterna. Roma, desesperada, hizo lo que ya había funcionado una vez: envió al Papa León I a negociar. El Papa rogó a Gaiserico que no lo destruyera todo, como habían hecho años antes los visigodos de Alarico. Gaiseric aceptó, pero no se iría con las manos vacías. Durante 2 semanas, sus guerreros saquearon la ciudad. Pero a diferencia de 1900, los hunos o los visigodos, a los vándalos no les interesaba la destrucción, querían riquezas. Se llevaron oro, plata, obras de arte, todo lo que valía algo. Incluso la emperatriz romana fue hecha prisionera. Roma nunca se recuperó de este golpe. El imperio ya estaba de rodillas, y Gaiserico era el hombre que se aseguraba de que nunca volvería a levantarse. Incluso después del saqueo, continuó desafiando a Roma durante años. En el año 468 d.C., una gigantesca flota romana intentó retomar Cartago, pero Gaiserico tendió una trampa perfecta. Esperó a que la flota anclara y en medio de la noche envió barcos en llamas contra los romanos. El imperio perdió más de 100.000 hombres en una sola batalla. Fue uno de los mayores desastres de la historia de Roma. Hasta el final de su vida, Gaiserico gobernó con mano de hierro. Su imperio vándalo dominó el norte de África y el Mediterráneo,
siendo una de las últimas fuerzas bárbaras que desafiaron a Roma antes de su colapso final. Si Roma ya estaba de rodillas, fue Odoacro quien la empujó a la tumba. No era un rey bárbaro cualquiera. No vino a saquear y a marcharse. Tomó lo que quedaba de Roma y simplemente puso fin al Imperio Romano de Occidente. Pero, ¿cómo lo logró un solo hombre? Odoacro nació alrededor del año 433 d.C., en una tribu germánica que servía como mercenarios para Roma. Al crecer en medio de los conflictos entre bárbaros y romanos, comprendió rápidamente que el imperio estaba podrido por dentro. Los soldados romanos ya no tenían disciplina, los emperadores eran marionetas manipuladas por generales y senadores, y las legiones ya no inspiraban el mismo respeto que antes. En el año 476 d.C., la situación era insostenible. El emperador de la época, un niño llamado Rómulo Augusto, colocado en el trono por su padre, el general Orestes. Pero nadie tomó en serio al joven emperador. No era más que el símbolo de un imperio que ya no existía. Odoacro, que dirigía las tropas de bárbaros en el ejército romano, se dio cuenta de que era el momento adecuado para actuar. Sus soldados querían mejores tierras y salarios, pero el imperio no podía permitírselos. Odoacro hizo entonces una propuesta simple: derrocemos a este emperador inútil y tomemos el control de Roma. Y eso es exactamente lo que sucedió. Orestes trató de resistir, pero fue capturado y ejecutado. Rómulo Augusto, siendo solo un adolescente, tuvo un destino más suave. Fue perdonado y enviado al exilio. Y con eso, el Imperio Romano de Occidente llegó oficialmente a su fin. Ahora bien, Odoacro no era un bárbaro cualquiera. No se declaró emperador. En su lugar envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo al emperador oriental, Zenón, como el único gobernante de Roma. Pero en la práctica, gobernó Italia como un rey. Durante su reinado, Odoacro fue sorprendentemente tolerante. Defendía las leyes romanas, permitía a los ciudadanos vivir sus vidas con normalidad e incluso respetaba a la Iglesia Católica, a pesar de seguir una forma diferente de cristianismo. Pero también se ganó enemigos. Uno de ellos era Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, que quería Italia para sí. En el año 489 d.C., el emperador Zenón de Oriente vio en Teodorico una oportunidad para deshacerse de Odoacro. Le ordenó invadir Italia y tomar el poder. Odoacro resistió, pero en el año 493 d.C., después de años de guerra, se vio obligado a rendirse. Para poner fin al conflicto, llegó a un acuerdo con Teodorico para gobernar juntos. Pero tan pronto como Odoacro entró en el salón de banquetes para sellar la paz, fue brutalmente asesinado por Teodorico con una estocada de espada. Su ejército fue masacrado, su familia destruida. Así terminó la historia del hombre que enterró a Roma y allanó el camino para una nueva era, la Edad Media. Si Roma estaba muerta, alguien tendría que tomar el poder. Y Clodoveo I era ese hombre. Nació en el año 466 d.C., en una tribu germánica llamada Francos Salios. A diferencia de los hunos o los vándalos, los francos no eran merodeadores nómadas. Querían tierra, poder y un reino duradero. Clodoveo subió al trono en el año 481 d.C., con solo 15 años, y no perdió el tiempo. Primero, aniquiló al último gobernador romano de la Galia, asegurándose de que los francos tomaran el control de la región. Luego, eliminó a las tribus germánicas rivales, consolidando su dominio. Pero su jugada más inteligente no fue militar, sino religiosa. Clodoveo se dio cuenta de que para ser aceptado por los antiguos romanos, necesitaba algo más que fuerza. Luego, en el año 496 d.C., convertido al cristianismo. Esto lo convirtió en el elegido de la Iglesia y le aseguró el apoyo de la población galorromana. Con esto creó el primer gran reino postromano en Europa Occidental, y su dinastía, los merovingios, gobernarían durante más de 200 años. Pero mientras Clodoveo construía su imperio,
Otro guerrero estaba a punto de transformar Italia por completo. Si la caída de Roma dejó a Occidente sumido en el caos, Teodorico, el Grande, fue el hombre que devolvió el orden. Pero no lo hizo como un emperador romano, lo hizo como un rey ostrogodo. A diferencia de otros bárbaros que solo saqueaban, Teodorico quería gobernar. Criado como rehén en Constantinopla, aprendió las tácticas, la política y la cultura de los romanos. Cuando regresó a su pueblo, utilizó este conocimiento para convertirse en el líder más poderoso de la Italia postromana. En el año 488 d.C., a instancias del emperador bizantino Zenón, invadió la península y se enfrentó a Odoacro. Después de años de guerra, en el año 493 d.C., selló un acuerdo de paz. Pero durante el banquete de la reconciliación, Teodorico mató a Odoacro con sus propias manos. Dueño de Italia, gobernó como un verdadero emperador. Mantuvo las leyes romanas, restauró ciudades, fomentó el comercio y protegió tanto a los godos como a los romanos. Su reinado fue un raro momento de estabilidad después de la caída del imperio. Teodorico reinó durante 33 años. Cuando murió, en el año 526 d.C., su legado aún resuena en la historia, demostrando que los bárbaros no solo eran destructores, algunos también sabían cómo construir. Roma se consideraba eterna, invencible, pero estos 8 guerreros demostraron lo contrario. Desafiaron a un imperio que había gobernado el mundo durante siglos. Masacraron legiones, saquearon ciudades y obligaron a Roma a reconocer que su era de gloria estaba llegando a su fin. Cada uno de ellos, a su manera, dejó una huella que resuena en la historia hasta el día de hoy. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo épico que fue este viaje. Así que no olvides dejar el me gusta, porque ayuda mucho traer más contenido como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha y regístrate ahora mismo. Ahora, quiero saber de usted. ¿Cuál de estos guerreros era el más temido por Roma? Comenta abajo, Roma tembló, y dime cuál crees que realmente sacudió al imperio. Tu comentario puede aparecer en el próximo video, y hablando de historia, no te vayas ahora. El siguiente video ya está apareciendo en la pantalla. Haga clic y continúe este viaje épico a través del pasado.